No. Pero sí tengo trabajo. El W partido por Q sub A. ¿Ese era, no? Sí. Sí. Ya, ahora ojo. Voy a dividir a ambos lados de la ecuación, yo les decía, por el tiempo en que se consume esa energía. Por lo tanto, me quedaría así. Si yo divido a ambos, al numerador y al denominador por el mismo número, ¿cambia la fracción? No, se cancela. Claro, en el fondo se cancelan, ¿cierto? Porque si yo aplico división arriba y división abajo por el mismo número, esto es un 1. ¿O no? Sí. Y cualquier cosa dividido por 1 es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces lo que hice acá, tomé la fórmula que teníamos y arriba y abajo la dividí por el tiempo. Y el trabajo dividido por el tiempo se llama potencia mecánica. Y el calor dividido por el tiempo se llama potencia térmica. Y se escriben así. Así que no he cambiado la forma de rendimiento. La fórmula de rendimiento térmico máquina real, no la cambié. Pero ahora las variables son potencia mecánica y potencia térmica. Pero sigue siendo la potencia térmica suministrada. Y esto sigue siendo la potencia mecánica que estamos obteniendo en la máquina térmica. ¿Estamos, no? ¿Les quedó claro? Sí. O sea, y en realidad vamos a la realidad. Las máquinas nos sacan trabajo, sacan potencia mecánica. Y nosotros no le metemos calor sin medir el tiempo. Metemos calor midiendo el tiempo. Cuando usted aprieta el acelerador, ¿qué está haciendo? Inyectando más. No está inyectando más, pero ¿dónde está inyectando? En una cámara que es parte de un ciclo, por ejemplo, de 4 tiempos. Y eso de ciclo me está incluyendo en el fondo del tiempo. Por eso que hablamos de, en el motor vemos las revoluciones. ¿Y las revoluciones contra qué? Contra los minutos. Pero los ciclos van amarrados a las revoluciones por minuto. Entonces, lo que nosotros realmente hacemos en la máquina no es trabajo y no es calor, es potencia mecánica y potencia térmica. O sea, el calor lo medimos con el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo único que yo hice ahí fue reconocer que la fórmula que estaba usando, en realidad la puedo aplicar con potencias, que es lo más real. Entonces, mi fórmula que voy a aplicar va a ser esta. Luego, ¿cierto? Entonces, el rendimiento térmico de una máquina real, porque eso es lo primero que tenemos que reconocer, que ahora estamos en todo lo real, es así. ¿Ya? Entonces, donde, y eso es lo que les decía el otro día, donde W punto es potencia mecánica. Y el Q punto ya es la potencia térmica suministrada. Pero en el fondo lo único que hice fue incluir la variable tiempo en las dos variables, en el trabajo y en el calor. Y por lo tanto no cambié la fracción. Ya, entonces, esa es la ecuación que vamos a usar. Solo se le agregan los puntitos porque es la misma idea, pero para acomodarla a la potencia, porque los problemas reales no hablan de trabajo, hablan de potencia mecánica, y los problemas reales no hablan de calor suministrado, hablan de potencia térmica suministrada. En cambio, cuando estábamos en lo teórico ideal, estaba lo mismo. Entonces, ¿qué decía el problema? Un motor de automóvil con una salida de potencia 65 HP, salida, ¿ven? Un motor. ¿Qué es lo que es un motor? Una máquina térmica. Entonces dice un motor
O sea, eso es una máquina térmica. ¿Ah? O sea, es lo mismo, pero tenemos que reconocerlo. Y dice, tiene con una salida de potencia. Entonces, esa con una salida de potencia de 65 HP. Entonces, o sea, me está diciendo, ahí está, ese es mi motor, entre paréntesis, mi máquina térmica, está ahí, y está diciendo que estoy sacando hacia afuera una potencia mecánica de 65 HP. Esa es la salida. Tiene una eficiencia térmica, ya de 24%. O sea que a esto yo lo estoy asociando de 0,24. Determina la tasa de consumo de combustible. ¿Qué es lo que entrega el combustible? Muy bien, exactamente. Entonces, el latch aquí, la potencia térmica. Dijimos que el motor era una máquina térmica y aquí la potencia térmica, miren la palabrita, suministrada. ¿De dónde viene? Tiene una equivalencia con el combustible suministrado. Claro, sí. ¿De dónde viene en el motor de combustión interna la potencia térmica que le suministra al motor de combustible? Entonces, y por eso que yo les hacía analogía cuando partía el curso, mi fuente me está entregando un QA punto. Ese es mi QA punto. ¿Estamos, no? Entonces me dice, quiere determinar la tasa de consumo del combustible del automóvil. Entonces, la tasa de combustible le va a generar el Q punto. Mira, ahí está. ¿Se entiende, no? Ahora, claro, si yo quisiera hacer un mono completo, tengo que hacer un QB punto, Q sub B punto, para ser coherente. Y aquí tiene que estar mi sumidero. Ya. Entonces, como vemos que la potencia térmica suministrada es la que está relacionada con el combustible, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Si me están pidiendo la tasa de combustible, despejar la potencia térmica suministrada, porque esa es la que está relacionada con el combustible. Entonces, ¿tengo rendimiento? Sí. ¿Tengo potencia térmica? Sí. Entonces tengo que despejar. Entonces me va a quedar la potencia térmica suministrada va a ser igual a la potencia mecánica dividido por el rendimiento térmico. ¿Cuánto era la potencia? 65 HP. Führer-Packard, 65 Führer-Packard. Dividido por, ¿cuánto era? 0,24. Entonces, ¿qué unidad me va a dar la potencia térmica? El HP. ¿Y cuánto da? 270,83 HP. 270. Sí. Sí, como 83. Ya. Coma 83 periódico Führer-Packard. ¿Qué es lo que significa HP? Horsepower, caballo de potencia. Ya, entonces esa es
lo que se está suministrando. O sea, revisemos. El motor, ¿cierto? A través de su sistema de inyección está suministrando una potencia térmica de 270 HP, de la cual solo se están convirtiendo a potencia mecánica 65 HP. Y el resto, ¿a dónde se va? Al sumidero. Y esto es muy importante. Por eso es muy importante este ejercicio. Porque usted se dé cuenta de cuando hablamos de rendimiento y salió una máquina térmica con un ciclo de Carnot de 70% rendimiento o 60% rendimiento. Pero la real, 24. Un pobre rendimiento. ¿Qué significa eso? Que de todo el combustible que pagamos, solo un 24% realmente nos está trasladando. Y menos, ¿saben por qué menos? Porque es el rendimiento del motor. Y ahora hay que irse a la caja de cambio, hay que irse al eje, hay que irse a los neumáticos. Toda esa transmisión también le pierde energía. O sea, realmente, ¿con cuánto te estáis moviendo? Y lo demás, ¿para qué sirvió? Para contaminar la atmósfera. Bien, excelente. ¿Se acuerdan que les decía por qué me gustaba la tecnología de esos aparatos que vuelan rápido? Son mucho más eficientes. Entonces, ya, ahora, listo. En el fondo, aquí está la esencia del problema. Lo que ustedes deberían saber, o si estaban haciendo el ejercicio en su casa, ya, es que cuando yo llego a la realidad, a veces tengo que investigar un poquito. Entonces, esta ecuación, yo les decía que la potencia térmica en los flujos de combustible se va a expresar como el flujo. O sea, ¿qué no tiene el flujo? Es lo mismo que el caudal, es la misma idea. Pero uno está dicho el caudal en volumen partido por tiempo y el flujo está dicho en masa partido por tiempo. Entonces, ¿qué masa? La masa de combustible. ¿Cuántas masas de combustible estoy inyectando por cada segundo o por cada minuto? Eso es flujo. Es como la bomba del edificio. ¿Cuántos litros por minuto está inyectando la bomba centrífuga que le lleva agua a los baños? Es lo mismo, exactamente eso. Y en el vehículo, ¿cuántos centímetros cúbicos o milímetros cúbicos estoy inyectando por cada segundo o por cada minuto? Entonces, eso que yo inyecto es el flujo, es lo que me están pidiendo, el consumo de combustible. Y se expresa así. En el fondo es así, es la variación de masa de combustible en un tiempo determinado, que también se puede escribir como M punto, también se escribe como M punto. Yo siempre lo escribo así al principio para que se da en la cabeza lo que es un flujo o consumo. ¿Ya? Esto es lo mismo que el caudal, pero en el caudal lo estoy midiendo en volumen por tiempo y en el flujo lo estoy midiendo en masa por tiempo. Ahora, ¿por qué estoy usando masa? Porque esto se tiene que multiplicar por el poder calorífico que me dieron. 19.000 BTU por cada libra masa. Más. ¿Puede haber un poder calorífico en volumen? Sí, pero tienes que aplicar la densidad para transformar esa masa, hacer los efectos para que lo pases a volumen. Pero aquí no hay problema, lo dieron en masa. Entonces, si acá arriba yo tengo como unidad masa y tiempo, cuando yo tenga acá, miren, ahí es, por ejemplo, ahí, vamos a hacer lo que no es el sistema internacional, kilogramo partido por segundo, ya, eso, el flujo. Y el poder calorífico, si el poder calorífico son, por ejemplo, kilocalorías partido por cada kilogramo, eso es el poder calorífico, cuántas calorías por cada kilogramo. O también lo podría usar así en el sistema internacional, cuántos kilojoules de energía por cada kilogramo, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo estoy multiplicando estas unidades con esto? ¿Se cancela? Se va a cancelar, ¿cierto?, el kilogramo, y por lo tanto me va a quedar la unidad de energía por cada segundo. ¿Y eso qué es lo que es? O si me quedara así,
kilojoule partido por segundo. ¿Qué es eso? Energía, no. No, no. ¿Las unidades qué son? Po? Kilojoule, kilocaloría. Masa. No, energía, kilojoule y kilocaloría de energía. Y si lo divido por tiempo, ¿lo venimos diciendo hace rato? Rendimiento. ¿Trabajo? Potencia. Pues aquí estamos, mira, calor dividido por tiempo, potencia térmica. Estas unidades son de potencia térmica. Por lo tanto, si yo a esta fórmula, el flujo, lo multiplico por el poder calorífico, lo que voy a obtener es lo que dice ahí, potencia térmica. ¿Ya? Solo que se los compliqué porque el ejercicio original venía así, en unidades inglesas. Pero es eso mismo, no es nada más que eso. Profe, eso que yo trabajo de la Unidad de energía. que dice, pero abajo. Pero la potencia térmica es el flujo de combustible multiplicado por el poder calorífico. O sea, la cantidad de masa que pasa en un tiempo por la cantidad de energía que me entrega una unidad de masa. Y si lo vemos en unidades, es esto que acabo de poner acá. Entonces, ahí se soluciona el problema. Ahora, pongámoslo en el sistema que viene. El sistema que viene, me están preguntando, me dicen que es BTU partido por libra. Ya, entonces, esta es la ecuación de potencia térmica. Es el flujo de combustible por la energía que me libera cada unidad de masa de ese combustible. Aquí, ¿cuál es la unidad de masa? La libra masa. ¿Y cuál es la energía que me libera? Entonces, despejo, lo que está multiplicando va a salir dividiendo y me va a quedar que delta M partido por delta T va a ser igual a la potencia térmica suministrada dividido por el poder calorífico. Y ahí estaría resuelto directamente el problema. ¿Cómo se ve mi hijo Luis Astorga que usted sé cómo va a terminar? Sí, obvio. Así. Luis Astorga por la edad, es un profesional que estuvo por la edad, ¿cierto? En programas de estudio de ingeniería de los más exigentes que están dentro de los más exigentes que ha tenido el país. La otra vez le pregunté a don Luis, en su programa de ingeniería civil mecánica, ¿cuántas matemáticas tuvo? Como 14. Después agarrado a don Mario, que tiene un poquito menos, pero también tiene edad. Oiga, don Mario, en su programa de ingeniería, ¿cuántos grados de matemáticas tuvo? Yo me dijo como 10 o 12. Chunga, ya un poquito menos, pero todavía exigente, sí. ¿Le sigo? Los temas que le digo, A mí me tocaron que haber tocado como 6. Ya venía bajando. el que muro. Ya venía bajando. Pero ya la brava esa. Lo de allá arriba entonces energía, o sea, ponencia térmica central, kilocaloría, entonces no. Ya, pero ese es nuestro sistema, estamos en el sistema inglés. Aquí se lo puse así, energía. No, sí, pero la Unidad térmica Unidad, ¿cómo le pusiste la unidad? Unidad Unidad térmica metálica. No me buscan,
Busca, si yo creo que tiene razón, pero yo no me acuerdo. Sé que es la unidad de energía del sistema integral, pero no me acuerdo qué significa. Significado. British Thermal Unit. ¿Viste? Ahí está, British Thermal Unit, unidad térmica Británica. británica. British Thermal Unit, unidad térmica británica. No tiene primera. Pero kilocaloría también es una unidad térmica. Ahora, ¿por qué a mí me gusta la BTU o por qué me gusta el kilocaloría? Porque fíjate que el kilojoule lo deshumanizaron. Porque el kilojoule, al ser del sistema internacional, es una unidad de energía que la intención que tuvo fue que la aplicara a cualquier ciencia de la termodinámica. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo llegar a kilojoule por electricidad. Sí. Puedo llegar a kilojoule por mecánica de fluido, hidráulica. Puedo llegar a kilojoule por termodinámica. O sea, la idea fue que me importara la ciencia energética, llegaba a kilojoule. Pero en cambio, la BTU y la kilocaloría son unidades que nacen de la termodinámica. Nacen desde la ciencia de la energía térmica. Entonces son las, no sé cómo decirlo o expresarlo, son las originarias de esta ciencia. No son las originarias de esta ciencia. De cuando los científicos dijeron, ya, el calor es una forma de energía, listo, ¿qué unidad le vamos a dar al calor? ¿Me entiendes? O sea, nace con el concepto de calor. Claro, por eso es la unidad de caloría. En cambio, cuando tú decís kilojoule, es que hoy día con cualquier energía llegáis a kilojoule. Entonces, no te está, como que no te refleja la temática del tipo de energía que estáis trabajando. Por ejemplo, en electricidad, ¿cuál es la unidad, el tipo de unidad que te refleja el tipo de energía que estáis trabajando? No, porque también hay igual que mecánico. El ampere. Porque ¿qué es lo que es el ampere? La cantidad de carga o cantidad de electrones que pasan por el conducto en un segundo. Y te está hablando de electrones. ¿Te fijas? Entonces, cuando a ti te dan electricidad, electrones. Pero si yo te digo joule, también lo puedo llegar por el lado mecánico. Entonces pierde lo que no me gusta de eso, lo maravilloso de eso, que lo podía ingeniar entre electricidad, calor, mecánica de fluido, electricidad, calor. Eso es lo maravilloso del kilojoule o del joule. Pero lo fome es que no te refleja hoy en día la ciencia que está metida en ese instante. Y en este caso, kilocaloría es una unidad de calor, tal cual, térmico. Y que los viejos lo hicieron midiendo efectos con el calor. Y la BTU es lo mismo, pero inglés. O sea, dijeron, oye, calor, bueno, ¿qué unidad le damos? Los británicos ya, le vamos a dar la unidad térmica de nosotros, la británica. Siempre los cabrones, la británica. ¿Cachai? ¿Y cómo lo hicieron? Con experimentos con calor. Pero en el joule, te iba a decir, la deshumaniza, pero no es humano. No sé, le hace, como que no te hace referencia a la problemática que estás estudiando en ese instante. Claro, por ejemplo, acá se ve De algo térmico. Estamos hablando de cosas térmicas. ¿Cachai? Y si yo te hablo de ampere, si yo te hablo de ampere, tú estás claro que estás hablando de electricidad. Esas son las diferencias. Ya, entonces, bien, entonces lo que tenemos ya lo resolvimos. Acá algebraicamente está resuelto, el problema se resolvió. Ahora, pero tenemos que resolver lo siguiente. El QA está como HP y tenemos que investigar, ¿cierto?, cómo lo vamos a relacionar con la BTU partido por libra masa. No, necesitamos ver cómo está compuesto el HP. ¿Me entiendes? ¿Cómo relacionamos? Porque mira lo que va a pasar. Vamos a sustituir. ¿Cierto? Entonces, si yo sustituyo, me va a quedar que n punto, o si quieren lo sigo trabajando así,
Eso es la parte térmica, pero la parte térmica la tenemos en HP. 270,83 HP. ¿Ya? Y abajo aquí el poder calorífico, y ahí te dice 190.000, ¿cierto? BTU partido por libra masa. Son 19.000. Va, 19.000, no entendí. Ya, entonces, ¿cómo simplifico? Porque me tiene que quedar en unidades de masa dividido por tiempo. Pero ¿cómo simplifico? Entonces, tienen que buscar de qué estaría hecho el HP. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un HP? Yo sé que es por power, pero ¿cómo lo construyeron? Busquen eso. Las unidades del HP. Tienen que buscar cómo está construido el HP en unidades metálicas. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que es una HP? No, eso es equivalencia. Mira. Un watt, lo que te está diciendo, un watt, yo te voy a decir, un watt, ¿cómo está construido en el sistema internacional? Es un joule partido por un segundo. A eso me refiero. Entonces yo digo, un watt es un joule partido por segundo. Yo te estoy preguntando, ¿cómo está construido un HP? ¿Qué es lo que es arriba y qué es lo que es abajo? No equivalencia, sino de cómo es su construcción. De la base de que salió para que se. ¿Cómo está construido? Tiene 1000 litros fuerza. No sé, fue aproximadamente 14.968 kilogramos fuerza. No, no puede ser. Porque me estáis dando una unidad de energía térmica y me la estáis igualando con una unidad de fuerza. Es aproximadamente un HP a 0,746 kilogramos. Eso es equivalencia. Yo acá no te di equivalencia, te di la construcción. Ya, dice que es fuerza por distancia, tiempo, ¿cierto? Eso es unidad de potencia. Ya, entonces, a ver, si construimos eso, mira, si construyamos eso, tú me estás diciendo que es fuerza por distancia. La fuerza, ¿en qué unidad está? La fuerza, ¿en qué unidad está? Libra fuerza. Libra fuerza. Por la distancia, ¿en qué unidad está? El que es pie. Y abajo, eso es lo que les digo cuando digo cómo está construida la unidad. ¿Ya? Y no está, ¿viste? Y yo no estoy colocando guarda aquí porque eso sería equivalencia. Sino que cómo se construyó en el propio sistema de unidades al cual pertenece. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, igual sigo medio complicado, mira. Habría que transformar. Dice 270,83 libra fuerza por pie partido por minuto. Y aquí sería 19.000 BTU partido por libra masa. ¿Viste? Ya, veamos la solución. Hasta aquí estamos bien. El tema es cómo se trabaja este sistema de unidades. Ahora, búscate cómo está construido la fuerza. Ves si hay una relación. Lo que hay que saber ahí, yo vería cómo está construida, si tenemos una construcción de la BTU o si tenemos una construcción de la masa en función de la fuerza o la fuerza en función de la masa. Porque, ¿cómo es el peso? El peso es la masa por la aceleración de gravedad y el peso es una fuerza. O la ley de Newton. La ley de Newton dice que la ley de Newton dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces, ¿quién está en relación a quién? Acá sale que la libra fuerza es libra masa por pie. Ya, ¿qué es eso? Es libra masa Libra masa por pie partido por segundo cuadrado. partido por segundo al cuadrado. ¿Ves? Que tiene construcción. Ya, ahí podría haber una solución. Probémosla. Por el pie.
Pero primero armémosla. Primero tratemos de armarla. La libra fuerza por pie partido por minuto. Ya, ahí. Veamos si la podemos armar así. Ya. La libra fuerza sería libra masa por pie partido por segundo al cuadrado por minuto. Ya. Ahí sí quedaría, ¿no? Eso queda por power, quedaría así, pasa a ser esto. Ya, y ahora veamos qué pasa si la dividimos. Libra masa por pie cuadrado partido por segundo al cuadrado por ya, y está dividido por esto, pero una división de fracciones se invierte y se multiplica por libra masa partido por BTU. Ya, ahora no se nos simplifica la libra masa, al contrario, se va a ir al cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces se complicó mucho, veamos cómo lo hice la otra vez. Tiene que pasarlo a HP a ver de cómo. Ya. Y eso no lo aprendamos al principio, porque lo está haciendo bien grave. No, que no estoy haciendo enredado, te estoy tratando que ustedes me ayuden a solucionar el problema. Se cansa la materia. Sí, po. Ya, entonces, ¿cuál es tu propuesta? Pasarlo 270 como si tuviera HP a la PLU. A BTU, ya, pues dame, un HP. ¿Cómo sería? Son 225, 44, 25, la cantidad de un De caballo de vapor a BTU. Ah, eso es lo que te falta decir. Mira. ¿Qué está pasando el HP a BTU partido por hora? Ahí está bien. Un caballo de fuerza son 2.545 metros por hora. Ya, o sea, un caballo de fuerza es 2.545 metros por hora. BTU partido por hora. Ya, ahí sí, ahí se nos va a cuadrar, porque ahí vamos a poder simplificar con eso. ¿Ya? Sí, pues ahí borre todos los baños. Vale, entonces, hasta aquí está bien. ¿Puede borrar ahí? Vamos a borrar esta parte de acá. Sí, eso no es real completo. No, a ver. Ya, de nuevo, entonces, vamos a hacer una conversión ¿Y de dónde y sale? la vamos a hacer ahí mismo. ¿Y de dónde sale lo que te BTU no tiene fórmula porque es unidad fundamental. Fue la que se creó en base a la tensión. No, en cambio la potencia sí, porque es energía por tiempo. Ya, entonces conversión. Ya, ahí está, vamos a hacer la conversión sobre la misma. Entonces, el HP está arriba, lo colocamos abajo. Un HP. Y arriba quedaría los 2.545 BTU partido por hora. Ahí sí. Ya, entonces, SHP lo simplificamos acá. Dejémoslo ahí. Ya. Y me quedarían 270,83 por 2.545 partido por 19.000. ¿Y cómo me quedaría la unidad acá? Me quedaría BTU partido por hora por, lo invierto y lo multiplico por BTU por libra masa. Ahí sí. Eso se simplifica y me quedaría masa partido por tiempo, que es el, y eso es masa partido por tiempo, ¿qué es lo que es? Flujo, masa partido por tiempo. Ya, ¿cuánto de esta multiplicación? 36,27 libra masa partido por hora. Eso es flujo, masa partido por tiempo. ¿Ya?
Entonces ahí sí, ahí encontramos el flujo. Pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a trabajar con otro sistema y siempre dejamos botado el sistema inglés. Y nos tiramos a hacer con el sistema inglés y el barco estaba zozobrando. Estaba empezando a hacer agua el barco, el bote estaba llenándose de agua. No me da un miedo aquí. Pero es que aquí no lo usamos, o sea, aquí lo expresamos, pero aquí está expresado, pero nosotros aquí lo dividimos por el tiempo, o sea, perdón, por los 19.000. A lo mejor si yo multiplico eso, me va a dar lo que yo tenía ahí, pero después hay que dividir por 19.000. Ya, pero ¿qué es lo que he entretenido acá? De este ejercicio. Que habíamos estado haciendo puros ejercicios, olvidemos que era en unidades británicas y eso nos complicaba, pero veamos el ejercicio en sí. Nos fuimos a un ejercicio de máquina térmica real. ¿Ya? Eso es lo rescatable. En los otros dos ejercicios estábamos allá en el universo de Marvel, ¿cierto? Ideal, la cuarta dimensión de Carnot. Pero acá nos tiramos a algo real. ¿Ya? Y entonces había que saber que la potencia térmica es el flujo de combustible por el cual calorífico. Había que saber que la ecuación que estábamos usando de rendimiento térmico real, en las máquinas reales no la trabajamos en energía, la trabajamos en potencia. Y en la misma máquina real no trabajamos con una masa, trabajamos con un flujo que es masa en el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí la exigencia de este ejercicio es que nos obligaba a los conceptos reales. Y cuando veamos la materia de planta térmica, va a ser exactamente lo mismo. La turbina no me va a entregar trabajo, me va a entregar potencia mecánica. Y a la caldera yo no le entrego calor, le entrego potencia térmica, porque necesito saber en el tiempo cuánta energía estoy entregando cada segundo. Entonces, si estoy alimentando una fábrica, no es lo mismo que si estoy alimentando una ciudad. Entonces tenemos que trabajar contra el tiempo. Pero ¿qué es lo bonito de este ejercicio? Y en planta térmica igual, tengo por ahí un ejercicio en unidad británica. Al principio lo habíamos complicado tratando de pasar de unidad británica a la unidad informada, porque vamos trabajando en la Sí. A ver, pregunta quién me dio un error. Entonces, pero lo que está diciendo el compañero también es importante. Porque ustedes, yo les decía, ¿de qué está construida? Y ustedes me daban equivalencia. ¿No era lo mismo? ¿Viste? Eso se llama análisis dimensional. Pero el ejercicio ¿Ahí no lo terminamos? ¿Sí? Si está preguntando por la... Si nos preguntaron por el flujo, determina la tasa de consumo de combustible. Eso es el flujo, la tasa de consumo de combustible. Misma pregunta puede salir para un sistema de generación eléctrica, la misma. Determina el flujo de combustible para la caldera. ¿Para qué? Para esta potencia térmica en la turbina. Es que yo en la parte generadora te voy a hacer lo mismo y te lo voy a llevar al flujo. Y la forma es que la voy a hacer el flujo.
Pero te voy a agregar una dificultad. Te voy a pedir el flujo del aire para quemar ese combustible. El flujo de aire para el flujo de combustible. ¿Cómo? Y además te voy a pedir el flujo de gases quemados de esa combustión. Entonces, para que en la mente se les adapte que es flujo realmente lo que usamos. Así ya entendimos. ¿Cierto? ¿Quién de uno? Ya. Ya, pues ya terminaron de escribir. Yo me pregunté. Y más encima, yo tuve que llegar corriendo. No. ¿Ya me dio la cereza? No. ¿En la vida? Un punto menos. ¿Con eso terminamos ya la mía? Ahí en la guía puede que haya más ejercicio, ¿no? Sí. No terminaba la unidad, por eso me había complicado. Mira, el ejercicio 3, ejercicio 4, lo pueden revisar. Ejercicio 5, este de cogeneración es bonito. ¿Ya? Y fíjense cómo están planteadas las ecuaciones. Aquí obligadamente es cogeneración. Mira, potencia, ¿no? Un punto, W punto más un punto. O sea, es potencia. Y se aplica a las mismas ecuaciones, pero le puede agregar puntito. Cogeneración, ese ejercicio es muy bonito, es un ejercicio lindo para la prueba. ¿Ya? Problema 6. Acabo. No, o sea. Háganlo, revísenlo ustedes y me preguntan. Pero háganlo sistemáticamente porque cada ejercicio tiene una dificultad, una característica especial. ¿Qué es lo que es cogeneración? Por ejemplo, voy a usar un motor de combustión para un generador y voy a generar electricidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué problema hay? Esto es interesante. Vimos que el rendimiento de ese motor era demasiado bajo y es real eso. Son muy bajos. Ya, ¿qué puedo hacer desde la mirada energética, desde la mirada termodinámica para mejorar ese rendimiento? Agregar un motor. No. Bajar. No, y aquí viene la mirada termodinámica. Lo que hacen los viejos es decir, ya, perfecto. Yo metí calor al motor, ¿cierto? Y saqué una potencia mecánica. La metí en un generador y saqué una electricidad. Y eso era lo útil para mí, la electricidad. ¿Y qué me introduje? Un combustible que me generó un calor. ¿Y cómo la energía del sumidero, U sub V, ahí está la magia, ¿no? Algo tengo que hacer con ese Q sub V. Supongamos, ese Q sub V lo uso para hervir agua. Y esa agua genera vapor. Y ese vapor lo meto en una turbina. Y ahora la turbina me genera electricidad. Entonces, ¿qué es lo que era lo útil? La electricidad. Entonces ahora tengo más electricidad. Pues tengo más potencia útil. Entonces mejoré el rendimiento, pero lo mejoré a través de otra máquina térmica que aprovecha el calor que yo estaba perdiendo. Entonces, como proceso total, ¿mejoré la eficiencia? Sí. Específico, no. El motor no mejoró su eficiencia para generar electricidad, pero yo aproveché el Q sub V para, mediante otra máquina térmica, generar electricidad. Entonces, y ahí estaría el concepto de cogenerar. ¿Ya? Entonces, como conjunto, yo mejoro. Otro ejemplo, estoy generando electricidad con el motor, pero con el Q sub V lo meto a un sistema de recirculación de aire y ese aire lo uso como calefacción de la empresa. Ahorrando energía. Estoy ahorrando energía, entonces como global, ¿estoy mejorando la eficiencia? Sí, claro. Porque esa energía yo la sacaría del sistema eléctrico o de una estufa de leña para calefaccionar. Pero ahora no lo hago, aprovecho esa energía térmica que se está metiendo con el motor. Entonces, ese es más o menos los conceptos de cogeneración. ¿Cómo aprovecho las energías? Por eso que el ejercicio, si bien siempre está hablando de rendimiento, es bonito porque te está introduciendo ya el concepto de generación. Las plantas térmicas, eléctricas, hoy día muchas trabajan con la cogeneración. Tienen que aprovechar al máximo la energía porque es su negocio. ¿Ya? Eso es lo bonito de ese ejercicio. Ahora, entonces ustedes revísenlo y me hacen consulta. Si son de séptimo semestre, ya, pues son directivos. Ya, máquina refrigeradora. Entonces, eso va a ser
Ese es nuestro nuevo. La otra usaba el calor para hacer trabajo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a usar el trabajo para refrigerar. ¿Al verlo? Vamos a usar el trabajo para refrigerar. Pero como primer recordatorio, ¿se acuerdan cuando yo les dije, ustedes estudiaron termo, qué es lo que era el calor? Calor era la energía que se transmite entre cuando tú pones cerca un cuerpo a mayor temperatura con un cuerpo de menor temperatura. Cuando tú colocas estos dos cuerpos en esta condición, fluye algo, fluye una energía que hemos llamado calor. La llamamos calor porque cuando se definió, los viejos no tenían física cuántica. Esa física todavía ni se pensaba que existiera. Entonces, los viejos no sabían qué era eso. Entonces sabían que pongo un cuerpo a alta temperatura, pongo un cuerpo a baja temperatura, y sabían que fluía algo, se movía algo. Y ese algo le llamaban calor. ¿Ya? Ese era el calor. Ahora, ¿qué es lo que observamos acá? Esa definición de calor es una definición operativa. No me estoy preocupando de decir qué es en esencia el calor. No tengo idea. Cuando yo te digo la corriente eléctrica, te digo, son la cantidad de electrones que pasan por un punto de conductor en un segundo. O sea, estoy claramente identificando que hay electrones, que son unas partículas cargadas eléctricamente que pasan por el electrón. Pero acá yo no te estoy diciendo lo que es el calor. Yo te estoy diciendo que es una energía. Eso sí alcanzo a decirte, pero no le describo mayormente la naturaleza. Yo sé que es una energía, pero que se da cuando tú pones estos dos objetos. Entonces es una definición operativa, ¿ya? No que habla de la esencia de esa energía, sino que dice en qué condición se da. Ahora, lo que nosotros hemos observado en la naturaleza es precisamente esto, que el calor fluye de más alta temperatura a de menor temperatura. En la misma naturaleza no observamos que el calor se devuelva. Eso no solemos observar, o alguno de ustedes lo ha observado, que el calor se devuelva del cuerpo más frío al más caliente. Perdón, del cuerpo de menor temperatura al cuerpo de mayor temperatura. ¿Lo han observado? No, no lo han observado. Este proceso de transferencia sucede en la naturaleza sin requerir ningún dispositivo. Yo coloco el cuerpo de alta temperatura contra el de baja temperatura y esta cosa fluye aquí. Entonces yo no hago nada y no tengo que meter máquinas ni nada. Pero lo que no observamos es que se vaya de más baja temperatura a de la más alta temperatura. Y ahí fue, entonces eso no lo vemos. Lo vemos, o sea, sin embargo, el proceso inverso no puede ocurrir por sí solo. No lo vemos, entonces eso no nos recuerda una definición que estábamos estudiando. ¿Cuál era? Proceso ideal, ¿cierto? O sea, este proceso ideal no lo vemos. ¿Cuál era la definición de ese proceso reversible o ideal? Que se revertía el proceso sin la intervención de ningún medio externo. Entonces, acá esto no lo vemos. Esto sería ideal. Pero, ¿qué pasó? Unos chatitos estaban trabajando y descubrieron que con una maquinita podía pasar una máquina. La transferencia de calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura requiere de dispositivos especiales llamados refrigeradores. La transferencia de calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura requiere de dispositivos especiales llamados refrigeradores. Entonces, ¿podemos hacerlo en el otro sentido? Sí, pero no es espontáneo. Tenemos que aplicar un dispositivo. Y si aplicamos un dispositivo, hay que aplicarle energía a ese dispositivo, ¿no? Las máquinas no se van a mover solas. Entonces, eso significa que yo voy a tener que inyectar energía para que funcione este dispositivo llamado refrigerador. Los refrigeradores, como las máquinas térmicas, son dispositivos cíclicos. El fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración se llama refrigerante.
En la máquina térmica, algunos le llaman, en la máquina térmica le llaman fluido caloportador, ¿ya? En el fondo aquí también es un fluido caloportador, pero como la función es a la inversa, se llama refrigerante. El ciclo de refrigeración, o sea, el ciclo de nuestra máquina, existe más de una forma de hacer refrigeración, ¿ya? Existen sistemas químicos que permiten hacer refrigeración. Pero y existe sistema eléctrico, piezoeléctrico, para hacer refrigeración. Pero no son los que normalmente vemos. ¿Cuál es el más conocido? El sistema mecánico, donde tenemos el compresor que está debajo del refrigerador, ¿cierto? Tenemos unos serpentines, esos son los que más vemos. Entonces, el más conocido es el ciclo de refrigeración que se usa con mayor frecuencia, es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Entonces, eso hay que guardarlo. El ciclo de refrigeración, por compresión de vapor, pero no de vapor de agua, de refrigerante. ¿Ya? Entonces, esto me interesa que lo anoten, ya que estamos en la unidad de refrigeración. El más usado, el que nos encontramos comúnmente, y por eso se le da la prioridad del estudio, es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Y los 4 componentes que tiene es un compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Eso es lo esencial, ¿ya? Y le vamos a dejar este dibujo. Ese dibujo es el importante. Aquí está puesto con valores, pero la esencia del dibujo es este. Aquí están todos los componentes que rellena el sistema. Miren. Acá está el compresor, acá está el evaporador, aquí está la válvula de expansión y ahí está el condensador. ¿Ya? Ahí están los 4 elementos. Este monito es el importante. Ya. Ese lo vemos en la próxima clase, pero ese dibujo tiene que ir acompañado por este título. ¿No me decía el ambiente? Me parece que sí, el 2 sí. ¿Habla sobre la prueba? ¿No te digo en la prueba? ¿En la primera? Yes. Ya. No sé si todo el apunte en el caso, pero por lo menos necesito los conceptos básicos para que no nos desconectemos mal del tema. ¿Ya alguien que llegó atrasado? Olga Rojas. Olga